Tal, soy Nemecho y en este video quiero hablar con ustedes sobre el nacimiento de los videojuegos, algo muy importante. No me voy a centrar hablando sobre el nacimiento de la Magnavox Odyssey, ¿vale? Sino que me voy a centrar hablando sobre todas esas personas que trabajaron en videojuegos de manera directa o de manera indirecta o que tuvieron las ideas y que surgieron de la década de 1940 a 1970. ¿Con quiénes voy a empezar? Pues bueno, voy a empezar con las personas de la década de 1940, que es a finales de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué era lo que estaba sucediendo en esta época? Pues lo que estaba sucediendo era lo siguiente, que las grandes superpotencias estaban empezando a diseñar supercomputadoras y necesitaban personas que pudieran trabajar con ellas, poder programarlas. Aquí es donde surgen dos personas, Alan Turing y Claude Shannon. Claude Shannon, científico en computación estadounidense, y Alan Turing, matemático británico. Cada uno de ellos, al estar trabajando directamente con las computadoras, empezaron a generar ideas o empezaron a generar esbozos para poder crear los primeros juegos de ajedrez. Aquí pues tenemos que ponernos un poquito en contexto, ¿no? O sea, ¿cómo no pensar en eso? Estás encerrado en una habitación donde prácticamente tres cuartos de la habitación es la supercomputadora, estás tú solo, no hay otra persona, se te considera un nerd o se te considera un genio, pues ¿con quién juegas, no? Debes de crear algo. Y pues lo que estas personas empezaron a idear fue un juego de ajedrez. ¿Qué fue lo que hizo Claude Shannon? Claude Shannon en el año de 1949 escribe un artículo donde da algoritmos e ideas para poder hacer la programación de las computadoras de esa época del juego de ajedrez. Por su parte, Alan Turing, aún mucho más práctico, empieza a diseñar ya el programa e empieza a intentar a implementarlo en las computadoras de esa época. Pero desafortunadamente, por las carencias de software y de hardware de la misma, pues no puede llevar a cabo su idea. Aquí estamos hablando del ámbito científico. Por otra parte, en el ámbito comercial, teníamos o ya contábamos con las televisiones o con las televisiones de blanco y negro de rayo de tubo catódico. ¿Esto qué quiere decir? Que ya existía algo más avanzado en cuestión de electrónica que una computadora. Ya teníamos el monitor. Y es en la compañía Dumont Television Networks para el año de 1947 que las personas, que dos empleados de ellos empiezan a trabajar con esta idea de poder hacer algo para entretener a la gente. Presentaron su proyecto, que era una televisión con tubos catódicos, perillas, la encendías y ¿qué era lo que aparecía? Aparecía la imagen de un radar de la época. ¿Qué era lo que tenías que hacer? Como los juegos de dardos, por medio de las perillas lanzabas una esfera de luz o un tipo misil, bueno, era una barra de luz, hacia el centro de la pantalla y ibas obteniendo puntuaciones. Claro está que no tenías un marcador de las puntuaciones adentro de la televisión, sino que tú tenías que estar llevando la puntuación de manera manual. Esta idea, pues para los altos ejecutivos de Dumont, Television Network, no les pareció buena, así que la desecharon, vámonos a lo que sigue. Para la década de 1950 las cosas empiezan a mejorar un poco, ya que contábamos con los estudios y con la preparación de Alan Turing y Claude Shannon. Para esto, Alan Turing reaparece logrando hacer realidad su primer juego de ajedrez en las computadoras de la época. ¿Quiénes fueron los primeros que jugaron? Uno de sus colegas y la esposa de uno de sus colegas fueron las primeras personas en poder jugar un juego con una computadora de la época. Aquí muy claramente hay que remarcar las diferencias, que era un juego de ajedrez. Colocabas la información en la computadora te daba su movimiento, tú le decías tu movimiento a la computadora y así sucesivamente te parabas, sentabas, movías la pieza. Entonces, en 1952 ya tenemos el primer juego para computadora de la época creado por Alan Turing. Claude Shannon ya nos había dado lo que eran las bases para programar juegos de ajedrez en las computadoras de esa época. Sí, esto fue con lo que ellos contribuyeron. Ellos ya no continuaron con más allá del sistema o de la creación de videojuegos. ¿Por qué? Porque ellos eran académicos, ellos estaban totalmente concentrados en otro tipo de actividades.
¿Cuál fue entonces el siguiente aporte que se realizó al tema de los videojuegos? El siguiente aporte fue creado en 1951 con John Makepeace Bennett, le voy a decir John Bennett para abreviarlo más rápidamente. Él era un trabajador de la empresa Ferranti. La empresa Ferranti se dedicaba a la creación de sistemas computacionales para la milicia, especialmente para el ejército de Estados Unidos. ¿Qué fue lo que hizo John Bennett? John Bennett en 1951, en una feria de sistemas computacionales que se llevaba a cabo en Gran Bretaña, presentó lo que era el Nimrod. ¿Qué era el Nimrod? El Nimrod era un computador de la época que corría el juego NIM. ¿En qué consiste el juego NIM? El juego NIM consiste en que se colocan cierto número de hileras y dependiendo del número de hilera es la cantidad de objetos que se colocan. Ejemplo, fila 1, un cerillo, fila 2, dos cerillos, fila 3, tres cerillos, y así sucesivamente. El Nimrod tenía la particularidad que ya no era ese tema de toma la información y haz lo que quiso decir la computadora, no, sino que estaba montado con un sistema de bombillos los cuales le permitían a la computadora hacer movimientos encendiendo y apagando los bombillos, y el jugador, que era un ser humano, pues podía ir apagando las bombillas. Cuando se presentó el Nimrod fue del gusto de muchísimas personas, le agradó a la gente, pero recordemos que Ferranti no era el giro para el cual estaba buscando crear productos. Sus productos tenían que ir para la línea de la milicia, para lo bélico. Entonces el Nimrod se presenta, es desarmado y desaparece. En 1952, el mismo año en que Alan Turing crea su juego de ajedrez, Alexander Douglas, estudiante de la Universidad de Cambridge, crea lo que es el juego OXO para ser corrido en la computadora EDSAC. En este momento, algo muy importante, la computadora ENIAC ya no funcionaba, ya estaba de salida. La nueva supercomputadora en función era la EDSAC. En esta computadora y por necesidad, Alexander Douglas, le voy a decir Douglas también para abreviar, Douglas, para poder tener su doctorado, pues diseñó y programó un juego llamado OXO. ¿Qué es el OXO? Pues bueno, aquí en México lo conocemos como el juego del gato. Así de simple y sencillo, diseñó un juego del gato para ser corrido en esta computadora. Si bien esto fue del agrado de muchos de los estudiantes contemporáneos de Douglas, pues bueno, solamente era creado para pasar la materia o obtener su título de doctorado. No era algo que él buscara hacer para crear más cosas o para que funcionaran, sino simplemente era su juego del gato y pues bueno, ya obtengo yo mi doctorado como programador, científico en computación, etcétera. Durante esta misma década de 1950, Ralph Bauer empieza a generar la idea de un aparato que funcionara como entretenimiento. Pero vamos, ¿quién era Ralph Bauer en este momento? Ralph Bauer en este momento era simplemente un técnico de televisiones que se encargaba de diseño de pantallas, preparar pantallas, probar que las pantallas funcionaran. Ralph Bauer, quien a la postre se le conoce como el padre de los videojuegos, desde 1950 empezó a diseñar esta parte de crear algo a partir de la televisión que nos permitiera divertirnos o que le permitiera a las personas divertirse. Pero 1950 es simple y sencillamente una idea que él tiene y que por el momento no llevaría a cabo. Ya para finales de la década de 1950, más precisamente el año de 1958, nos encontramos con William Higginbotham. Él, quien era, pues era un ingeniero norteamericano que trabajaba en el Brookhaven, en el Laboratorio Nacional de Brookhaven, realizando lo que eran estudios para proyectos armamentísticos de la milicia de Estados Unidos. El señor William, o el ingeniero William, a él le tenemos que agradecer la creación del primer videojuego de la historia, que es el Tennis for Two. Este juego, en que consistía, pues era una versión previa de lo que conocemos actualmente como el juego de Pong, ya que utilizando la pantalla y un osciloscopio y un sistema de transistores pudo crear una pequeña consola de videojuegos preliminar que únicamente corría el Tennis for Two. Ya para la década de 1960, que surgen los PDP. ¿Qué es un PDP?
Un PDP viene siendo igual una computadora de la época, pero de menor tamaño. Vamos, ya no te ocupaban toda una habitación, ahora solamente te representaban el tamaño de un ropero o de un closet actual. Con el nacimiento de esta nueva tecnología en hardware, nos encontramos en el Instituto de Tecnología de Massachusetts a Steve Russell. Steve Russell, él era un estudiante que pertenecía al club de trenes, maquetas de trenes, armado de trenes, que era muy aficionado a las novelas de ciencia ficción. Este chico, ¿qué fue lo que hizo cuando llega a la universidad, su primera PDP o la primera PDP de la universidad? Pues se pone a pensar junto con sus otros compañeros del club de trenes qué es para lo que pueden utilizar esta nueva computadora. Y lo que se les ocurre pues es crear un juego de naves intergalácticas que se llamó Space War, el segundo videojuego de la historia. Este videojuego pues bueno, corría en la PDP, lo armó, lo diseñó junto con sus compañeros y tuvo un éxito tal que la misma compañía que generaba o que creaba las PDP decidió tenerlo como un juego de cajón para estos sistemas, para que las personas se pudieran entretener con ellas. Aquí algo muy importante, Steve Russell tuvo esta idea, pero solamente fue como una idea lúdica y de entretenimiento. Nunca pensó generar una ganancia para él o para sus compañeros o para las PDP. Simplemente se le ideó como una idea lúdica y de entretenimiento. Caso contrario de Steve Russell, que no buscó generar ninguna ganancia respecto a su idea de Space War, el segundo videojuego de la historia, nos encontramos a Bill Pitts, estudiante de la Universidad de Stanford, y a Nolan Bushnell, estudiante de la Universidad de Utah, que vieron en el videojuego de Space War una gran oportunidad para generar un ingreso económico, algo lucrativo. Lo que ambos decidieron de manera separada fue el empezar a crear las primeras recreativas del mundo. ¿A qué me refiero? Montando un monitor de la PDP-11, que era la computadora que en ese momento, 1968, se encontraba en boga y siendo de las más avanzadas, le montaron un monitor, lo acomodaron en una caja y ahí teníamos un Space War, obviamente con los nombres que ellos le dieron, para poder ser jugado. La idea de ambos fue muy efectiva, pero únicamente en el ámbito universitario. ¿A qué me refiero? Estas recreativas las montaron donde estaban las instalaciones de sus respectivas universidades. En esas zonas fueron de un grandioso éxito, pero cuando las sacaron fuera de ese ámbito, fueron un total fracaso, ya que no les estaban representando una ganancia importante. Bill Pitts, ante esta situación, decidió retirarse. Nolan Bushnell, caso contrario, no se retiró, continuó en el ambiente y años más tarde Nolan Bushnell fue uno de los dos creadores de la empresa Atari. ¿Qué había sucedido entonces con Ralph Bauer, el hombre al que conocemos como el padre de los videojuegos durante la década de 1960? Ya vimos que por la parte académica, William Higginbotham, Steve Russell, Bill Pitts, Nolan Bushnell estuvieron haciendo contribuciones para los videojuegos, que si bien estaban en el área académica y no impactaban tanto en el área comercial, pero se estaban llevando a cabo. ¿Qué estaba haciendo Ralph Bauer, el padre de los videojuegos en ese entonces? En ese entonces, Ralph Bauer estaba trabajando para una empresa que se llamaba Sanders. Esta empresa estaba contratada con la milicia de Estados Unidos proviéndole de sistemas computacionales, pero al mismo tiempo Ralph Bauer estaba trabajando en lo que sería la primera consola de videojuegos, creando el Brown Box o la caja marrón, que sería la primera idea de los videojuegos. Para el año de 1968, Ralph Bauer ya tenía lista este prototipo, lo había estado presentando a diferentes compañías que se encargaban de la creación de televisiones de la época, RCA, Magnavox, etc. Ninguna de ellas, a excepción de Magnavox, había presentado un interés genuino y real por este proyecto. En ese mismo año de 1968, Ralph Bauer fue llamado a las oficinas de Magnavox y por medio de una negociación en la que Magnavox se asoció con Sanders, con la compañía Sanders, fue que empezaron la creación de la Magnavox Odyssey. Después de este interés presentado por Magnavox y del arreglo económico y de las principales ideas para iniciar con la producción de este producto, tuvieron que pasar 4 años
hasta abril de 1972 para que nosotros conociéramos la Magnavox Odyssey, la primera consola de videojuegos en el mundo. Como comencé mencionándoles al principio del video, esa podemos considerarla la primera consola de videojuegos y su catálogo de juegos como los más conocidos y los más famosos, a diferencia de los que yo ya les he estado hablando a lo largo de este video. Aquí, ¿qué fue lo que pasó con la Magnavox Odyssey? ¿Cómo fue recibida? ¿Cómo le fue? Pues inicialmente le fue bien. En su primer trimestre navideño vendió más de 130,000 unidades, algo que nunca se había visto. Pero ¿qué fue lo que la llevó al fracaso si había iniciado también? Pues algunas decisiones de Magnavox que no le contribuyeron. Esencialmente en dos. Primera, cuando fue vendida, su idea o su marketing de venta fue enfocado, o le hizo creer a la gente, mejor dicho, que solamente podía funcionar en otras televisiones Magnavox, que si tú tenías una televisión RCA, por ejemplo, no podías utilizar la consola, lo cual no era cierto, ya que sí se podía utilizar. Y el segundo fue que no se dedicó a distribuirla de manera tan nacional en Estados Unidos, ya que solamente se estaba vendiendo en publicitarias o en tiendas de la marca Magnavox. Situación que a Ralph Bauer, el padre de los videojuegos, no le pareció correcta, ya que estaban desperdiciando el gran potencial que tuvo la Magnavox Odyssey cuando salió. Vamos, 130,000 unidades en 1970, el primer parteaguas real de videojuegos. Eso es un muy buen inicio, algo que desgraciadamente para Magnavox no fue bien visto o no fue bien entendido, y pues bueno, se desaprovechó ese boom. Entonces, ¿de qué iba o cómo estaba conformada la consola Magnavox? Pues bueno, la consola Magnavox estaba conformada obviamente a la consola de donde estaban los módulos que podían correr los juegos de video. Los juegos de video ya estaban precargados en la consola. La venta de las tarjetas simplemente ayudaba, o las tarjetas que estaban incluidas únicamente ayudaban para hacerle entender a la computadora interna de la consola o al sistema interno de la consola, le ayudaban para hacerle entender cuál era el juego que se tenía que correr. Por ejemplo, si tú querías jugar el juego de Pong, colocabas la tableta número 1 y así se desbloqueaba internamente los circuitos que permitían que se transmitiera a la pantalla de la televisión el juego de Pong. Y así sucesivamente tú lo ibas colocando las tarjetas según el juego que quieras utilizar. A su vez, esta consola, pues bueno, venía incluida con dos mandos, que eran las dos cajas, y también te incluía lo que eran unos stickers o unos paneles que colocabas en la pantalla para un mejor entendimiento de cómo era que se tenía que jugar el juego. Y quizás por este último de los stickers, lo que les decía hace un momento, mucha de la gente al no saberlo explicar Magnavox, mucha de la gente pensó que solamente podía utilizarse en una pantalla Magnavox. ¿Cuánto tiempo duró en existencia la consola Magnavox Odyssey o cuánto tiempo de vida tuvo? Tuvo 3 años de vida. Ya para el año de 1975 tuvo que ser descontinuada, ya no fue producida, pero el impacto que ya había generado con su aparición en el mercado, en la vida de la humanidad en aquel entonces, era algo que ya no se iba a poder borrar. Entre muchas de las personas que se vieron entusiasmados y entendieron la idea y entendieron el potencial que Ralph Bauer, el padre de los videojuegos, le había dedicado a su consola, se encontraba Nolan Bushnell, el creador de la compañía Atari, y que, pues bueno, a raíz de esta consola, la Magnavox Odyssey, inició la gran aventura de Atari, lo cual platicaré en otro video. Si te gustó este video, si te agradó de lo que te hablé, te agradecería que te inscribieras y te agradecería que compartieras en tus redes sociales este video. Muchas gracias por tu tiempo y por tu atención.